Caballo de Troya 1, página 82. Levantó los brazos y depositando unas manos largas y velludas sobre mis hombros, sonrió al tiempo que me guiñaba un ojo. Un inesperado calor me inundó de pies a cabeza. Traté de responder a su gesto, pero no pude. Estaba confuso y aturdido, emocionado. Sé bienvenido. Aquellas palabras, pronunciadas en griego, terminaron por desarmarme. Había tal seguridad y afecto en su voz que necesité mucho tiempo para reaccionar. El rabí volvió junto a la cisterna mientras sus amigos le contemplaban en un mutismo total. Algunos de los discípulos rompieron al fin el silencio y le preguntaron al resucitado quién era yo. El joven, con indudable satisfacción, les explicó que era su invitado, un extranjero llegado expresamente desde Tiro para conocer a Jesús. Yo permanecí inmóvil, como petrificado, tratando de ordenar mis pensamientos. No puede ser, me repetía una y otra vez. Es imposible que haya adivinado. ¿Cómo puede? Por más vueltas que le di, siempre llegaba a la misma encrucijada. Si nadie le había hablado de mí, ¿por qué iban a hacerlo? ¿Cómo podía saber quién era yo y por qué estaba allí? En el patio había medio centenar de personas. A muchos los conocía, eso estaba claro, pero a otros no. Este era mi caso, y sin embargo había caminado hasta mí. Nunca, ni siquiera ahora cuando escribo estos recuerdos, estuve seguro, pero solo un ser con un poder especial podría haber actuado así. ¿Para qué voy a mentir? El resto de la tarde fue para mí como un relámpago que rasga los cielos de oriente a occidente. Apenas sí me percaté de nada. Sé que Marta, al igual que hiciera conmigo, lavó los pies del Nazareno y que los frotó con mirra. Recuerdo vagamente entre saludos constantes cómo Jesús salió de la casa acompañado por Lázaro y un nutrido grupo. Marta me informaría después que las habitaciones de la hacienda estaban totalmente ocupadas por los amigos y familiares que habían ido acudiendo hasta Betania y que de común acuerdo con Simón, un anciano incondicional del maestro y viejo amigo de la familia, Jesús pernotaría en la casa de este antiguo leproso. Al principio muchos de los habitantes de Betania y de los peregrinos llegados hasta la aldea discutieron entre sí, creyendo que el rabí entraría esa misma tarde del viernes en Jerusalén como desafío al decreto de prendimiento que había promulgado el Sanedrín. Pero se equivocaban. Jesús y su gente se dispusieron a pasar la noche en la casa de Simón, así como en otros hogares de amigos y parientes de la familia de Lázaro. Todos, esa es la verdad, hicieron lo posible para que el maestro se sintiera feliz durante su estancia en la pequeña población. Según Marta, Simón había querido agasajar convenientemente a Jesús y había anunciado un gran banquete para el día siguiente, sábado. Eso significó un nuevo ajetreo en ambas casas, ya que, de acuerdo con las estrictas prescripciones de la ley judía, el día sagrado para los hebreos comenzaba precisamente con el crepúsculo del día anterior. Durante el resto de la jornada, el maestro de Galilea recibió infinidad de amigos y visitantes, departiendo con todos. Al anochecer, Jesús regresó a la casa de Lázaro y allí, en compañía de sus íntimos y de la familia del resucitado, repuso fuerzas mostrándose de un humor excelente. Lázaro me rogó que les acompañara. Los hombres tomaron asiento en torno a la gran mesa rectangular del comedor y las mujeres, dirigidas por Marta, comenzaron a servir. En un primer momento me mantuve prudentemente al amor de la chimenea, pero Lázaro insistió y me vi obligado a compartir con ellos las abundantes viandas, algo de caza, judías, legumbres, frutos secos y vino. Me sorprendió comprobar que en ninguna de las comidas se probaba el agua. Esta era sustituida habitualmente por vino. Antes de iniciar la tardía cena, el maestro y las 14 o 15 personas que compartían los alimentos se pusieron en pie entonando un breve cántico. Yo hice otro tanto, aunque permanecí lógicamente en silencio. Al terminar, Marta, en una de las presurosas idas y venidas, me explicó que aquel himno titulado Oye Israel era en realidad una oración. Me sorprendió ver cómo el rabí, a pesar de sus públicas y acusadas diferencias con los doctores de la ley, respetaba las viejas costumbres de su pueblo.
No sé si he mencionado que el maestro había hecho gala durante toda la tarde de un contagioso sentido del humor, riendo y haciendo bromas por cualquier cosa. Aquel iba a ser, al menos en los días que precedieron al jueves 6 de abril, otro de los aspectos que me sorprendieron de él. Qué lejos estaba de esa imagen grave, atormentada y lejana que se deduce al leer muchos de los libros del siglo XX. Jesús de Nazaret era una mezcla de niño y general, de ingenuo pastor y concienzudo analista, de hombre que vive al día y de prudente consejero, pero sobre todo se le notaba feliz, mucho más alegre y despreocupado que sus propios discípulos y amigos, visiblemente alterados por las amenazas del sumo sacerdote. Acto seguido, Jesús, que presidía la mesa junto a Lázaro, se hizo cargo de una de las hogazas de pan y, según su costumbre, lo troció y distribuyó entre los comensales. Apenas si habíamos comenzado cuando de pronto el maestro se dirigió a uno de los hombres del grupo. Al llamarlo por su nombre, el corazón me dio un respingo. Era Judas Iscariote. El discípulo se levantó lentamente y, aproximándose al rabí, le entregó algo. Después regresó a su puesto. Permanecí como hipnotizado contemplando a aquel individuo flaco y larguirucho de algo más de 1,70 m de estatura y cabeza pequeña. Su nariz aguileña destacaba sobre una piel pálida, casi macilenta, dando el clásico perfil de pájaro que yo había estudiado en la clasificación tipológica de Ernest Kretschmer. El gran psiquiatra se hubiera sentido muy satisfecho al saber que su definición del tipo leptosomático coincidía de lleno en este caso con el temperamento esquizotímico de Judas, en serio, introvertido, reservado, poco sociable y hasta esquinado. La verdad es que conforme fui conociendo el carácter de este hombre, me percaté que se trataba en realidad de un gran tímido que no había tenido oportunidad de desarrollar su inmenso caudal afectivo. Su cabello negro, fino y abundante, contrastaba con su rostro prácticamente imberbe. Al aproximarse a Jesús, noté que su túnica, en lugar del simple cordón o ceñidor, iba sujeta por la cintura con una ágora o faja oscura, de la que había extraído aquella pequeña bolsa de cuero. Al parecer, por lo que pude ir verificando, la mencionada faja servía sobre todo para guardar el dinero o pequeños objetos, amén de las armas. Judas portaba una pequeña espada sujeta en su costado derecho. En aquellos instantes, sin embargo, no me percaté de un hecho singular. Al igual que el Iscariote, otros discípulos ocultaban también sendas espadas bajo sus mantos y ágoras. El rabí rogó a las hermanas de Lázaro que se aproximaran a él. María fue la primera en abandonar los enseres que estaba manejando junto al fogón, situándose en una de las esquinas de la mesa junto al Galileo. Al poco entraba Marta, secándose las manos en el delantal. La luz de una de las dos grandes lámparas o lucernas portátiles que habían sido colocadas sobre la mesa ponían al descubierto el atractivo perfil de María, una espesa mata de pelo negro y cuidadosamente cardado le caía por la espalda, casi hasta la cintura. Sobre la frente, María, sujetando parte de los cabellos, lucía una cinta celeste que resaltaba sobre su cutis aceitunado. Tenía las facciones pequeñas y delicadas, propia de sus 16 o 17 años. Ni una sola vez había logrado hablar con ella, y no obstante, sus interminables ojos negros revelaban un corazón singularmente sensible. Jesús puso la bolsita en las manos de María y, dirigiéndose a ambas, les pidió que aceptaran aquel pequeño obsequio. Mientras María se ruborizaba, Marta, presa de la curiosidad, arrebató el regalo de entre las manos de su hermana, abriéndolo con presteza. Desde mi asiento apenas sí llegué a distinguir unos gránulos. Después supe que se trataba de semillas de bálsamo compradas por el propio rabí a su paso por Jericó. Ante el regocijo general, María, siempre en silencio, se aproximó a Jesús, estampándole 2 sonoros besos en las mejillas. Poco a poco, sin embargo, el tono alegre y desenfadado de aquella comida fue decayendo por obra y gracia de algunos de los hombres del Cristo. Saltaba a la vista que estaban seriamente preocupados por la dirección que iban a tomar los próximos pasos de su maestro
y que ellos, sin lugar a dudas, ignoraban totalmente. No tardó en surgir el asunto de la orden de captura de Jesús por parte del sumo sacerdote y las medidas que debían adoptarse para salvaguardar la seguridad del rabí en primer lugar y del resto del grupo al mismo tiempo. Uno de los más fogosos y radicales era un discípulo de barba encanecida y bigote rasurado, prácticamente calvo y de ojos claros. Su cabeza redonda destacaba sobre un cuello grueso. Aquel hombre de rostro acribillado por las arrugas, yo estimé que era uno de los de más edad, quizás rondase los 40 o 45 años, no era partidario de la entrada en Jerusalén. Temía lógicamente por la vida del rabí y trató por todos los medios a su alcance de convencer al grupo de lo peligroso del empeño. Jesús asistió impasible y serio a toda la discusión, dejaba hablar a unos y otros sin pronunciar palabra, hasta que en un momento álgido de la controversia el maestro dejó oír su voz grave y dirigiéndose al apóstol de los ojos azules sentenció: Pedro, ¿es que aún no has comprendido que ningún profeta es recibido en su pueblo y que ningún médico cura a los que le conocen? Después, fijando aquellos ojos de halcón en los míos, añadió: Si la carne ha sido hecha a causa del espíritu, es una maravilla. Si el espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Mas yo me maravillo de esto: ¿cómo esta gran riqueza se ha instalado en esta pobreza? Un silencio denso quedó flotando en la estancia, y el maestro, levantándose, se retiró a descansar. Aquella noche y las siguientes, los discípulos, temerosos de todo y de todos, montaron guardia por parejas a las puertas de la casa de Simón, el leproso. Tanto Judas Iscariote como Pedro, su hermano Andrés, Simón, llamado el Celotes, y los sorprendentes hermanos gemelos Judas y Santiago de Alfeo, iban armados con unas espadas cortas, prácticamente idénticas a los gladios de los legionarios romanos. La conocida Gladius Hispanicus o espada española, como la definió Polibio. Eran unas armas de 60 a 70 centímetros de longitud, de hoja ancha y doble filo, con una punta que las hacía temibles. Los discípulos de Jesús procuraban esconderlas bajo los mantos, generalmente en el costado derecho y dentro de una vaina de madera. Jesús no ignoraba que algunos de sus más cercanos seguidores llevaban armas. Sin embargo, salvo en el triste momento de su captura en la noche del jueves en la finca de Getsemaní, jamás les hizo mención o reproche alguno.